Hola, mi nombre es Milton Murillo Vega y voy a escribir una FIFO parametrizable implementada en System Verilog. Por acá tenemos el módulo de la FIFO. eh, es parametrizable, entonces tenemos un parámetro ya llamado def y uno de bits. em, Tenemos señales de entradas clock, reset, de que sería el dato de entrada, de out el dato de salida, un push que nos va a permitir cargar el dato, un pop extraer el dato, una bandera de full que indique cuando la FIFA está llena y una bandera de pendiente que indica que se está procesando un dato, estamos sacando un dato. Eh, por acá tenemos una conexión eh, que va a ser interna de un puntero, pointerin, que sería de entrada, de tamaño del logaritmo en base 2 de t y un puntero de salida del mismo tamaño. Tenemos un clock para los flip-flops con una profundidad de depth. Luego tenemos una variable de in n con- que tendrá datos de entrada de tamaño de bits y una profundidad de depth, al igual que de out n. Estas variables eh, serían como la entrada eh, de los flip-flops y la salida de los flip-flops. Vamos por acá, tenemos una variable generativa. Bueno, hacemos un generate, está un ciclo for, que es, se va a evaluar desde igual a cero hasta i menor a def, y se llama el módulo flop. Me va a crear un flip-flop eh, con un clock en i, va a tener un reset, va a tener un de in n en esa posición y un de out en esa posición, conforme se vaya haciendo el flip-flop. Esto es porque para guardar o almacenar los datos vamos a necesitar varios flip-flops. En este caso van a ser flip-flops tipo D. eh, y entonces necesitamos un tamaño o una cantidad que sería correspondiente a D. Luego por acá tenemos un multiplexor. Este multiplexor lo que va a permitir es sacar los datos o mostrar los datos de cada flip-flop. Tiene un pointer out, que este va a ser como el selector del multiplexor. El de out, pues la salida. No, el de out n es la salida de los flip-flops y el de out sí va a ser el dato de salida. Luego tenemos un demultiplexor. Bueno, estos son parametrizables. Se llama el módulo de multiplexor. eh, Me crea un multiplexor que va a tener un puntero de entrada, un DI y un DIN. Eso quiere decir que tenemos un selector del demultiplexor para asignar el dato de entrada, que sería DIN, a, a la salida del multiplexor, que en este caso sería DIN N, que van directo a los flip-flops. Luego tenemos un demultiplexor eh, que se llama demux clock. Este lo que va a hacer es cargar los datos en los flip-flops. Igual que en el otro, tenemos un pointer in, un push inverso a los otros y la señal de clock flip-flop. Por acá tenemos el control de entrada. Bueno, se llama el módulo, que queda el control de entrada y va a recibir el clock, el reset, un push, un pop, la bandera de full y el pointerín. Y el control de salida va a tener el clock, el reset, el push, el pop, la bandera de pendiente y el pointer out. Por acá abajo tenemos el módulo del control de entrada, que es parametrizable. Y bueno, recibe las señales, clock, reset, push, pop, y tiene como salida
la bandera y el puntero. Y para la introducción de datos, se hace un always en el que se respeta esta señal de clock. En flancos positivos, validamos el reset. Si está activo, entonces asignamos ceros o se reinicia, por así decirlo. Y si no, validamos el push. Conforme se haga un push, entonces el puntero que se va a conectar al demultiplexor va incrementando. Eso para que el dato de entrada se vaya cambiando en las salidas del demultiplexor. Y bueno, si no es ninguno de los casos anteriores, se queda igual. Luego tenemos una lógica para la bandera, en el que vamos a necesitar esta variable que se llama data count, que va a ser del mismo tamaño del puntero. Aquí lo que pasa es que, bueno, se hace un always, se valida la señal de reset, luego tenemos un push, conforme se haga un push, data count incrementa, y si se hace un pop, que el pop es para sacar los datos o leer los datos, entonces decrece, decrece en uno. Eh, y bueno, pues si no es ninguno de los casos, se mantiene igual. Con esto que tenemos acá, ya podemos hacer un assign a la bandera de full. Entonces, cuando se llene, es decir, data count sea igual que def menos uno, se le asigna un uno, y si no, o sea, si esto no ha ocurrido, entonces se le asigna un cero. Y ese sería el control de entrada. Luego tenemos el control de salida, parametrizable, recibe la señal de clock, la de reset, el push, el pop, y como salida tenemos la bandera pendiente y el puntero de salida. Este va a ser igual de tamaño de logaritmo en base 2 de def, y pues tenemos una lógica de lectura, que es la que me va a permitir observar los datos en, sí, con el selector que se llama pointer out, que va conectado al multiplexor, me permite ver los datos. Entonces tenemos un always, validamos el reset. Si no, entonces validamos el pop, que es para sacar los datos. Entonces, conforme se haga un pop, pointer out incrementa. Y si no es ninguno de los casos, entonces se mantiene igual. Luego tenemos una lógica para la bandera dependiente. Entonces se hace un always y se valida la señal de clock en los flancos negativos. Se valida el reset, eh, se valida el pop. Entonces, si se hace un pop en el flanco negativo, entonces se enciende pendiente para indicarme que se está procesando el dato, se está sacando el dato. Y si no, entonces se le asigna un cero, si no es ninguno de los casos. Y eso sería el control de salida. Luego tenemos el módulo del multiplexor, que es parametrizable. Tenemos el puntero de salida, que sería, en este caso sería el selector. Igual, de tamaño de logaritmo en base 2 de def. Va a tener, bueno, los datos de entrada van a ser, bueno, tenemos el de A o de N, que va a ser de un largo de bits, sí, de bits, y una profundidad de def. eh, Sería como un banco, porque digamos, en flip-flops necesitamos, bueno, la cantidad de flip-flops necesarios me lo da def, y los datos que van a ingresar entonces son de este tamaño, de bits menos uno a cero. Eso quiere decir que tiene un tamaño de bits. Y tenemos la salida, que sería de out, que va a tener un tamaño de bits. Para la lógica, entonces, se va a hacer un assign a the out, que en este caso sería the out n en pointer out. Es decir, el flip-flop o la salida del flip-flop
que va a estar conectada de out N en esa posición. Y eso sería el multiplexor. Luego tenemos el demultiplexor, que es parametrizable. Tiene el puntero de entrada de este tamaño, de logaritmo en base 2 de def. El dato de entrada, que va a ser de tamaño de bits. Y un DNN, que esto es lo que ingresa a las entradas de los flip-flops, que va a tener este tamaño, los datos y una profundidad de def. Se crea una variable generativa. Este es el generate y si es un ciclo for, que se va a ejecutar desde i igual a 0 hasta i menor a def. eh, y dentro de este for se hace un assign, que va a ser de n en la posición i. Bueno, este de n en la posición i va a ser igual, bueno, se valida esto. Si pointer in está en esta posición, entonces se le asigna de in, y si no, entonces serían ceros, porque no es el caso. Esto es para guardar en- o para colocar en las entradas eh, de cada flip-flop el dato de entrada, que sería de in. Y con eso se termina el módulo del demultiplexor. Y finalmente tenemos el módulo del flip-flop, que es parametrizable. Tiene una entrada de clock, una de reset, el dato de entrada y una salida Q. Eh, bueno, en tanto la entrada y la salida son de tamaño de bits. Y bueno, aquí tenemos el bloque de la lógica, que sería un always, que respeta el clock o la señal de clock en tantos positivos, al igual que el reset. Validamos el reset. Si es verdadero, entonces a Q se le va a asignar eh, una cantidad de ceros igual a bits. Y si no, entonces a Q se le asigna D. Y pues así quedaría el módulo del flip-flop. Y con esto sería la explicación de cada módulo que me conforma el, la memoria FIO. Muchas gracias.